hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. ¿Cómo se puede enfrentar el miedo ante lo desconocido? El sociólogo francés Jean-Pierre Dupuy hace un análisis interesante de cómo surge el pánico, el cual menciona ese resultado del desmoronamiento del orden social. Esta palabra surge como alegoría a la mitología griega y hace referencia a Pan, quien era el dios de los pastores, mitad hombre y mitad cabra. Este perseguía a las ninfas y muchachas de forma lujuriosa, pero también espantaba de forma imprevista a los que osaban entrar en su bosque. Pan como deidad representa toda la naturaleza salvaje. De esta forma se le atribuía la generación del miedo enloquecedor, de ahí que la palabra pánico en principio significaba el temor masivo que sufrían las manadas y rebaños ante el tronar y la caída de los rayos. Shingeki no Kyojin plantea un escenario donde el temor y el pánico son parte de la cotidianidad de la gente, las cuales viven encerradas en 3 murallas y bajo la amenaza constante de convertirse en víctimas de los titanes, seres gigantescos, grotescos y antropomorfos que son antropófagos. Estos seres no son simplemente enemigos esporádicos o con los que se puede llegar a algún tipo de acuerdo o alguna especie de tregua después de un breve periodo de violencia. Estos seres buscan la aniquilación de los seres humanos. Los humanos, pese a enfrentar una amenaza común, un enemigo que no le importa el sexo, ideología, condición económica y demás, siguen inmersos en sus diferencias socialmente establecidas, que siguen generando conflictos entre los mismos grupos humanos que habitan dentro de las murallas, las estructuras de poder Pero las guerras no necesariamente se pelean con armas y solo entre humanos. Las amenazas más devastadoras pueden venir de sucesos o momentos inesperados o impredecibles. En este sentido, el temor constante de perder a alguien querido o verse afectado por esta pandemia se ha vuelto en nuestras propias murallas. Estar bajo una amenaza persistente te hace ver la vida de otra manera. Haciendo una breve comparación, en el mundo de Shingeki no Kyojin, salir fuera de las murallas es arriesgarte a ser devorado por un titán, y en nuestro entorno sería salir a la calle sin tomar las previsiones del caso, es arriesgarte al contagio. El Estado en estas circunstancias es pues una de las estructuras fundamentales del mantenimiento del orden y del control social, algunas veces en casos extremos llegando a usar tácticas muy cuestionables y que pueden transgredir los mismos derechos a la vida. Pero cuando este Estado está sumergido en la corrupción y en los intereses privados de unos cuantos, violan en términos de Thomas Hobbes las leyes naturales. Un año después de comenzado todo esto, podemos quizás comprender con más empatía ciertas cosas que se nos narran en el manga y el anime. Todo lo que puede generar una situación de amenaza constante, el miedo, la cólera, la frustración, la desesperación, la impotencia y sobre todo el pánico, son algunas de sus manifestaciones más comunes. La desesperanza de perder no solo lo material, sino lo afectivo que nos generan situaciones de amenaza constante, y en particular esta situación de pandemia, hacen que podamos entender más a Eren, quien ha sido juzgado de ser un mal protagonista. Pero entendamos que escribir a un niño víctima de un terror constante y un entorno sumamente violento puede generar este tipo de ambivalencias. No solo es buscar verlo como un personaje orgánico y que te caiga bien, sino también es entender cómo funciona su papel dentro del contexto que se nos está presentando. El personaje tiene que reflejar en sus actitudes lo que narra su contexto, y pretender ahondar en esto sin basarte en sucesos reales es muy complicado, tanto para hacerlo como para juzgarlo. Entender que lo que se nos está narrando no es solo una historia épica, es un horror constante, un rompimiento de toda forma de lazos que se da de forma brusca y una intranquilidad permanente ante un sistema político muy cuestionable. En ese aspecto es entendible las actitudes de los personajes principales, Eren, Mikasa y Armin.
Todo esto nos muestra lo frágil de la vida, no solo en el aspecto biológico, sino en el humanista. En este sentido, nos podemos dar cuenta que muchas cosas han cambiado, ya sea para bien o para mal. Algunas quizás de forma permanente, pero otras serán de forma más duradera. En este sentido, cabe preguntarnos ¿qué nos está dejando este periodo de pandemia, más allá de las pérdidas humanas?